Hola oyentes y videntes de Radio Sefarad, estamos en la sección Realpolitik, más allá de lo políticamente correcto, con César Sabas. ¿Qué tal, César? Un gusto, Jorge. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con tu país de origen, que es Venezuela, y con la relación con el mundo judío, porque estamos en unas fiestas judías y ahora ha llamado un poco la atención este acercamiento de la presidenta Delcy Rodríguez, este saludo a la comunidad judía, ¿no? Pero quizás no sea tan novedoso. Tú nos contarás. Sí, en efecto, con motivo del Pesaj, y bueno, justamente estamos en Pesaj, las comunidades judías a nivel mundial lo están celebrando. Digamos, en un país que desde hace unos años, lamentablemente, hay una especie de tradición antisemita desde las estructuras gubernamentales. Quiero recalcar que no así de parte de la población hacia la comunidad judía, pero sí de parte de las instituciones gubernamentales. Hubo una sorpresa porque la nueva presidenta de Venezuela, interina para muchos, electa para Trump, encargada para el régimen, bueno, pero el hecho es que la presidenta actual de Venezuela sorprendió el 1 de abril a muchos cuando graba un video felicitando a la comunidad judía venezolana por el Pesaj. Incluso dijo en sus palabras de que, digamos, que se conmemora la lucha de un pueblo por su libertad. Digamos que fueron palabras de mucho acercamiento. Le dio un saludo al rabino principal Isaac Cohen de la comunidad sefardí de Venezuela. Y recalcó que Venezuela es un país de tolerancia religiosa, de libertad religiosa, donde todos los venezolanos, independientemente de su religión, van a ser acogidos y tienen derecho a, digamos, celebrar su religión y mantenerla. Ahora, ¿por qué esto, digamos, causó sorpresa? En una democracia normal no debería ser para nada sorpresivo, de que el presidente, el mandatario de un país se dirija a una de sus comunidades donde son nacionales que profesan esa religión, esa fe, y se dirija para darles un saludo. Pero en el caso de Venezuela y más específicamente del chavismo, tenemos que recordar que todo esto tiene un antecedente con Hugo Chávez Frías, que llevó las relaciones diplomáticas, bueno, las rompió entre Israel y Venezuela y las llevó a su punto culminante en el año 2010, cuando dijo esa desagradable o desdichada frase que no pienso citar Creo que era una hacia el maldición. Estado. Era una maldición, exactamente. No, no la pienso citar, pero bueno, fue una maldición con motivo, digamos, el punto de ese momento fue el de la flotilla de los turcos que querían llegar a Gaza y Israel lo impidió. Y claro, hubo todo un revuelo internacional, pero digamos que Hugo Chávez fue el que llevó ese hecho a la maldición. Y de ahí hubo una serie de actos antisemitas en Venezuela, incluso el Club Hebraica de Caracas fue allanado. Y en el Club Hebraica de Caracas también se encuentra el Liceo Moral y Luces Herzl Bialik, que es el liceo judío. Por supuesto, también fue allanado y eso generó un trauma para muchos de los estudiantes. Pero digamos que hubo una serie de hechos antisemitas. Posteriormente, cuando muere Chávez, con Nicolás Maduro, como había, digamos, el antecedente de que el apellido Maduro es de origen sefardí, quiero dejar en claro, porque eso también se dijo que Maduro era judío, no, él no es que es judío, sino que como muchas personas pues pueden tener algún origen sefardí de cuando la Inquisición española, Maduro aparentemente es uno de esos apellidos, no sé qué tan cercano o qué tan lejanos sean los ancestros de él, pero digamos que en ese momento el rabino, Isaac Cohen, de la comunidad sefardí, pensó que era una buena oportunidad para tejer puentes con el régimen que se estaba instalando. Ya no digamos que para favorecer al Estado de Israel, ni muchísimo menos, pero teniendo en mente de que viven judíos en Venezuela, todavía había una vida judía en Venezuela y sinagogas, pensando en su comunidad,
por lo menos para, digamos, bajar las tensiones entre el régimen y la comunidad judía venezolana. El detalle es que hubo siempre una alianza muy estrecha entre este régimen venezolano, ahora con Maduro, y la República Islámica de Irán. A raíz de las sanciones, el régimen no va a obtener los diluyentes, empiezan las refinerías a dañarse, y así como Chávez había llamado a los iraníes en un momento, en ese entonces estaba Mahmoud Ahmadinejad, que tenía un discurso muy radical, tenía una visión demasiado ideologizada de la política exterior. Ahora Maduro los va a volver a llamar y estos iraníes lo van a enseñar a reparar refinerías con sanciones. Recordemos que Irán tiene décadas en sanciones y ha logrado sobrevivir a ellas. Y cómo eludir las sanciones petroleras. Entonces, digamos que esta relación que era muy estrecha cuando Chávez, que empezó a enfriarse con la llegada de Maduro, luego vuelve a surgir en el 2015. Y lo que pudo haber sido un acercamiento entre la comunidad judía venezolana y el régimen vuelve otra vez a enfriarse. Viene el 3 de enero y hay no un cambio de régimen en Venezuela, pero sí un cambio de facciones dentro del régimen. La facción de Maduro está saliendo por completo, no solamente porque él y su esposa están en una prisión en Estados Unidos, sino porque la facción que se monta, que es la de los hermanos Rodríguez, apoyada por Diosdado Cabello, y esto es muy importante entender cómo funcionaba y cómo sigue funcionando el régimen actual, digamos que era una especie de G5 con tres facciones, la pareja presidencial, que ahora está en la cárcel, los hermanos Rodríguez y el todopoderoso de las fuerzas del orden, de las armas, Diosdado Cabello, gobernaban el país. Una vez que sale la pareja presidencial, los Rodríguez con los Cabellos empiezan a perseguir toda la facción de Maduro. Entre ellos Alex Saab. Y anteriormente, ya con Maduro, uno de los perseguidos fue Tarek El Aissami. Y Tarek El Aissami había sido el hombre de Irán en Venezuela. Con la salida de Tarek El Aissami, estando todavía Maduro, ya hubo una pérdida de poder de Irán. Y ahora, digamos que la pérdida de poder va a ir increciendo. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque creo que lo que está haciendo Delcy, si nosotros estudiamos su historial, no es tan sorprendente. Y de hecho, si analizamos un poco más lo que está haciendo el chavismo actual en Venezuela, pudiera confundir a muchos que tienen una visión maximalista o que Venezuela va a ser completamente antioccidental o que Venezuela está completamente tutelada por Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Porque así como le manda un mensaje a la comunidad judía venezolana, todavía no ha roto relaciones con Irán. Y de hecho todavía está la sede diplomática de Irán en Venezuela en activo. Pero a su vez el régimen no se está solidarizando con Irán en esta guerra. Y de hecho la única vez que ellos, digamos que lanzan un comunicado al principio de la guerra, fue condenando, digamos, la guerra en general, ni siquiera mencionaron a Estados Unidos ni a Israel, y se solidarizan con las petromonarquías del Golfo, sobre todo con Qatar y con los Emiratos Árabes Unidos. ¿Y a dónde voy? Delcy Rodríguez representaba a la facción del chavismo que era más bien cercana a Turquía y a Qatar. No digamos que son títeres de ellos, pero sí tenían una visión positiva de lo que es la política exterior turca y catarí, mucho más que digamos, la facción de Maduro que era pro-iraní. ¿Y a dónde voy? La política, o como Delcy ve a Venezuela, es una especie de Turquía en el Caribe. ¿A dónde quiero llegar? Una dictadura estable, con una apariencia mínima de democracia, y que no es occidental, pero tampoco termina siendo antioccidental. De hecho, Turquía está incluso en la OTAN y se la lleva bien con Estados Unidos. Hay momentos de tensión, pero al final siempre negocia. Tiene una política anti-israelí, sí es verdad, pero tampoco termina de ser Irán. No ha amenazado hasta ahora a Israel con aniquilarlo de la faz de la tierra, tampoco está, hasta los momentos no está armando a las milicias terroristas pro-palestinas. Digamos, es mucho más manejable. Y la visión de Delcy ha sido justamente esa.
bueno, vamos a llevar a Venezuela a un país que no sea ni occidental, pero tampoco va a ser el Estado revolucionario proiraní al que nos estaba llevando Hugo Chávez. Digamos una especie de más neutra y que tenga puentes con todos los sectores. Así que desde ese punto de vista, yo sospecho que aún quedándose esta facción del chavismo en el poder, irán, digamos, tejiendo cada vez más puentes, tendiendo cada vez más puentes con Israel, no para hacer de Venezuela un estado aliado de Israel, pero por lo menos no enemigo. Y creo que esto podría ser positivo a largo plazo porque estaríamos viendo una normalización. Y dentro de todo, Venezuela creo que va a cambiar sí o sí su política exterior. Porque la persona más popular de Venezuela en estos momentos ni siquiera es el chavismo, es María Corina Machado, que es abiertamente pro-Israel. Si ella llegara al poder, va a ser Venezuela un aliado de Israel. Pero no está claro de que llegue, porque no cuenta con las armas, no cuenta con el poder de la gente que mantiene el orden en Venezuela. Así que por eso hago este programa de la gente que sí está gobernando Venezuela en estos momentos. No sé qué va a pasar dentro de un año, pero en estos momentos creo que viene un enfriamiento de las relaciones con Irán. No al punto de romper con ellos, pero sí de llevar las relaciones normales. Es decir, que no sean enemigos. Una especie como tienen actualmente Pakistán relaciones con Irán o Turquía, cercanas hasta cierto punto. No les va a permitir muy probablemente bases del Hezbollah en Venezuela, ni hacer de Venezuela una cabeza de puente para, digamos, hacer operaciones anti-israelíes en el hemisferio. Tampoco romperán con ellos y muy probablemente van a irse acercando. Y dentro del chavismo hay gente que ha venido trabajando de alguna forma desde hace tiempo con ellos. Uno de ellos que quiero hablar son los hermanos Villegas. Estoy hablando de Vladimir Villegas, Ernesto Villegas y actualmente la diputada Asia Villegas. Ellos son Villegas Pochlac. Ellos son, digamos, venezolanos muy criollos con mitad judío, el judío croata. Su madre era una dirigente de izquierda judía que se casó con un dirigente sindical de Barlovento, en Venezuela, una zona que nosotros conocemos, costera, productora de cacao. Y de ahí vienen estos hermanos. Ellos siempre fueron la facción más moderada del chavismo y posteriormente Vladimir se va a cambiar a la oposición y va a ser la facción moderada de la oposición. Vladimir va a ser presidente de Globovisión, no sé si en estos momentos sigue, creo que no, pero el hecho es que sigue siendo una figura destacada dentro de la oposición moderada venezolana. Ernesto Villegas fue ministro de Comunicaciones del régimen hasta hace relativamente muy poco. Tengo entendido que estaba postulándose a la Defensoría del Pueblo y hacia Villegas diputada por parte del chavismo. Pero ¿a dónde voy? Ellos son la facción más moderada de ambos sectores. Quieren, digamos, la reconciliación y a su vez, y te lo digo porque me consta, los llegué a ver en varias reuniones de la comunidad judía venezolana, cuando hacían, por ejemplo, el Festival de Cine israelí venezolano, a veces uno los veía y tenían nexos con distintas personas. Ellos más bien siempre han sido por, digamos, bajar las tensiones y volver a un acercamiento. No puedo decir que ellos son sionistas, ni mucho menos, de hecho, ellos vienen de la izquierda. En tal caso, si son pro-israelíes, sería de la versión izquierdista de Israel. Digo yo, no sé, no he hablado con ellos, pero el hecho es que ellos no han estado, digamos, por los factores más radicales del chavismo que más bien están siendo excluidos. Entonces hay un cambio en Venezuela. Creo que ha habido una especie de mala interpretación de lo que ha habido en Venezuela a raíz del 3 de enero. Eh, Tal vez en algún momento podremos hablar más a fondo, pero digamos que muchos de los sucesos que han venido pasando después del 3 de enero se han dado demasiado rápido como para que sea todo por orden de Estados Unidos y en efecto hay un proyecto de los hermanos Rodríguez de cambiar el chavismo, no hacerlo como tal de Venezuela un país democrático y occidental, pero tampoco la dictadura antioccidental que tenía Maduro y anteriormente Chávez. Y muy probablemente esto venía negociándose desde hace ya un tiempo. De hecho, Delcy Rodríguez había viajado varias veces a Doha,
la capital de Qatar, inclusive durante el primer gobierno de Donald Trump, y había hecho ya, digamos, ciertos acuerdos, así que no me extrañaría que muchas de las cosas que pasaron en el 3 de enero ya venían negociándose de antemano. Y entre ellos está la nueva actitud de Venezuela con el mundo. Así que, pues, ¿qué es lo que me espero? Me espero justamente esto. También en vista de los acontecimientos del Medio Oriente, creo que Venezuela tiene una buena oportunidad de aprovechar toda la caída de la industria petrolera que va a haber en el Medio Oriente inevitablemente. Y Venezuela, que es un país con tantas reservas, va a necesitar inversiones. Y los hermanos Rodríguez, si algo saben, es que dentro de las inversiones que necesitan para atraer a Venezuela, van a estar muchos capitales que tendrán de alguna u otra forma algún origen judío, multimillonarios de Nueva York, accionistas en la industria petrolera. Yo no tengo la lista, pero estemos claros. Y ellos que son la izquierda pragmática, muy probablemente que lo estén pensando. Así que sí creo que viene un cambio en Venezuela. Si viniera María Corina, pues va a ser un cambio radical, pero si se quedan los Rodríguez, yo creo que inevitablemente vamos a seguir viendo un cambio en la posición de Venezuela. Empieza con un cambio discursivo, pero estoy seguro de que va a haber un cambio político en las relaciones con Israel, tal vez a mediano plazo. Ah, y un detalle que se me olvidó y no lo quería pasar por alto. Dentro del chavismo también hay otro, digamos, personaje que venía trabajando, digamos, este cambio desde hace ya un tiempo. Y hablo de Nicolás Maduro Guerro, el hijo de Nicolás Maduro, alias Nicolásito. Por supuesto que él asciende en la política de la mano de su padre, llega a ser diputado y su padre lo nombra como el encargado de la política religiosa del país. Digamos, el nexo entre Miraflores y las comunidades religiosas. Por supuesto, los católicos iba mucho, pero entre ellos también la comunidad judía. Y él dijo, ya posteriormente el 3 de enero, ya ahí los sucesos del 3 de enero, a él le dan cierto protagonismo como para hacer ver dentro de las bases chavistas de que no había una ruptura, que ellos continuaban, pero en la Asamblea Nacional, como 2 semanas después del 3 de enero, él da un discurso diciendo que su perspectiva era que Venezuela tuviese relaciones positivas con todos los países, con Irán, con Pakistán, Arabia Saudita, Israel, y cita otro. Él cita Israel muy poco, continúa, pero digamos que es un hecho que causó revuelo, y causó revuelo dentro de los mismos chavistas, que dijeron, ¿qué? ¿Cómo vamos a tener relaciones con un Estado genocida y tal? Bla, bla, bla. Pero el hecho es que él cita a Israel. En ese discurso, eh, es, digamos, muy fuerte porque acuérdense que estamos hablando de un régimen, el mismo régimen que incluso maldijo a Israel hace ya varios años con todo este discurso antisemita, y que el hijo del ahora expresidente encerrado diga que él, digamos, quiere una normalización con Israel, que ya la presidenta actual también lo está diciendo. Creo que podemos ver que la tendencia, al menos dentro de las grandes figuras del chavismo en Venezuela, va hacia eso. Una pregunta quería hacerte, porque hubo una noticia que no sé si está comprobada o no, que dice que Irán estaba explotando cantidades muy grandes de producción de uranio que hay en tierras venezolanas. ¿Tú sabes algo de eso? Porque sería Mira, eso material sí. para el desarrollo de bombas atómicas, evidentemente. Mira, primero Irán tiene mina de uranio. Creo que la inmensa mayoría del uranio que ha utilizado Irán es de extracción nacional. Venezuela sí tiene uranio, tal vez, es un país muy rico, pero no tiene verdadera mina conocida de uranio. Es decir, si hay una explotación de uranio en estos momentos no es conocido. He escuchado gente que supuestamente ha extraído uranio de Venezuela, pero no sé cuántas cantidades. Y cuando es algo así artesanal, generalmente es mínimo. Si hubiese sido, digamos, más que un rumor y una noticia bastante confirmada, yo creo que hubiese sido un escándalo dentro de la prensa israelí. Hasta los momentos he visto este escándalo más bien en prensa hispanoparlante y no a nivel internacional. Pero quiero, digamos, tranquilizar a la audiencia con algo.
El problema no es tanto el uranio bruto que se puede extraer no es tanto el problema. Es un material radioactivo, pero no tan radioactivo como se cree. A ese uranio hay que hacerle un proceso que se llama el enriquecimiento, que es transformar los isótopos en isótopos que sean fisionables. Es decir, que estos isótopos hagan que los átomos hagan la fisión y esa fisión genera la producción nuclear. Eso es un proceso muy complicado. Un uranio bruto, como el que podría darle el chavismo a Irán, es fisionable un 0,7%. Eso no es suficiente ni siquiera para hacer la energía nuclear. Habría que meterlo en un proceso complicado, el enriquecimiento, para llevarlo del 3,5 al 5% y hasta el 90% para hacer la bomba atómica. Hasta los momentos con Irán el problema es el del enriquecimiento. Porque inclusive si Irán dijera yo no voy a comprar uranio sino el que me dé Estados Unidos, suponte, pero ellos mantienen la capacidad de enriquecer ese uranio que Estados Unidos le vendería el 3,5 o 5% para hacer energía nuclear, ellos lo podrían llevar al 90%. Entonces ahí es donde está el problema. Si hubiesen extraído algún poco de uranio, que debería ser muy poco de Venezuela, porque no hay minas conocidas, estas minas se pueden ver hasta por satélite, así que si hubo extracción es artesanal, pero supongamos que extrajeron algo, este uranio de por sí no es el problema es cuando se enriquece, y aquí es donde está todo el problema nuclear iraní. En todo caso, con la nueva política exterior que está teniendo Venezuela, con Delcy, con la presión norteamericana, que sí la hay. Creo que el 3 de enero fue un golpe muy fuerte después de tantas décadas con amenazar de que iban a ser de Venezuela el Vietnam y la punta de lanza del mundo antioccidental en contra de Estados Unidos, que hayan tenido esa derrota, digamos, de esa forma. Creo que esto le ha abierto los ojos a muchos dentro del gobierno de Venezuela. Y si hubo una incipiente extracción de uranio, yo creo que no la van a continuar. Ujú. Estamos nada más viendo lo que le está pasando a Irán y dentro de todo Irán tiene con qué responder algo, hasta tumbaron un avión, algo. Venezuela ni siquiera eso, así que creo que van a ser muchísimo más pragmáticos. Pues muchas gracias por habernos atendido, como siempre. Gracias, eh, César Sabas, y esta sección Realpolitik más allá de lo políticamente correcto. Seguiremos en contacto para nuevas grabaciones en el futuro. Muchas gracias y hasta la próxima. El gusto es mío.